La palabra en la cual vamos a reflexionar en esta noche, la segunda palabra, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en el versículo 43. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es una palabra tremenda. Y quiero decirle que es una de las palabras que yo entiendo que es una de las más profundas que están en el Evangelio. Y por lo menos a mí me llega mucho, porque tiene mucho que ver con nuestra vida. Como decía el hermano Tony en la reflexión anterior, aquí se ve en el contexto de este pasaje, ¿verdad?, que estaba Jesús ya crucificado junto a dos ladrones. No se sabe bien si eran solamente ladrones, pero ustedes saben que los ladrones profesionales son los mismos asesinos, que son estafadores, que son lo más malo que había en la sociedad, porque la muerte de cruz era la muerte para los delincuentes más malos, a los cuales no había perdón. Y ahí fue donde llevaron a Jesús. Y este hombre, ya sin esperanza, siendo un hombre rechazado por la sociedad, siendo personas que ya nadie los querían, ya estaban resignados a morirse en la cruz. Fíjense bien en eso. Ya no quedaba más remedio que morir en una cruz, donde mueren los más malos. Y en ese momento ahí estaba el Señor. Y uno de aquellos ladrones, sin esperanza, sin fe, ya resignado, como les decía, se empieza a burlar del Señor. Y empieza a decirle: bueno, pero tú, que eres Dios, que eres ¿por qué tú no te salvas a ti mismo? Porque empezó a cuestionar a Jesús. Comenzó a hablar cosas que no venían al caso, como también nos puede suceder a muchos de nosotros. Cuando no estamos en la fe, cuando no conocemos, comenzamos a cuestionar las cosas de Dios. Comenzamos a decir: bueno, si Dios existe, ¿por qué entonces tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué entonces no sanó a mi madre? Si Dios existe, ¿por qué entonces ya he pasado por tantos problemas? Y así comenzó aquel ladrón a cuestionar a Jesús. Este es el que llaman tradicionalmente el ladrón malo. Pero había otro que estaba del otro lado, el cual había entendido. Y eso es una parte bien profunda en el Evangelio, porque este otro había entendido el mensaje. Y hay tres características fundamentales de este buen ladrón, como se puede decir así, que después ya dejó de serlo en el nombre de Jesús. Porque una vez que tú y yo nos hemos entregado a Cristo, ya nuestros pecados han quedado sepultados y ahora somos nuevos en Él. Ese ladrón, un día antes, unos minutos antes, era un ser despreciable, era un asesino, era un estafador, era lo más malo que había en este mundo, unos minutos antes. Pero llegó Jesús a su vida, llegó el Señor, y Él dio esos tres pasos. Lo aceptó y se arrepintió. Es decir, lo aceptó, se arrepintió y lo defendió. Unos minutos antes que no se contaba con esa persona. Que tal vez tú y yo unos minutos antes de haber conocido a Jesús hayamos sido ante la sociedad las personas más despreciables que puedan haber habido. Sin embargo, este hombre dio esos tres pasos. Primeramente lo aceptó. Entendió que Jesús era verdaderamente el Rey de Reyes. Entendió quién era Jesucristo. Entendió a lo que vino. Luego se arrepintió de sus pecados y le dice: Señor, yo quiero, ¿verdad? Como dice acá, Jesús, acuérdate de mí, dice el versículo 42, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí hay una aceptación, aquí hay un arrepentimiento también de parte de él, de su vida pasada. Pero también este hombre lo defendió. Si usted lee más adelante, cuando estaba siendo hostigado por uno de aquellos malhechores, que dice que respondió, el otro respondió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Le defendió, lo aceptó, se arrepintió y lo defendió. Mandó a callar a aquel otro ladrón que estaba constantemente hostigando a Jesús y le dijo: mira, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho mal alguno. Y esa es la lección que quiero dejarles en esta noche, en esta breve reflexión. ¿Cómo podemos nosotros defender al Señor? ¿De qué manera tú y yo defendemos al Señor? Primeramente tenemos que haber aceptado al Señor. Después tenemos que habernos arrepentido de nuestros pecados de corazón, verdaderamente. ¿Y cómo lo defendemos? Con nuestro testimonio. ¿Cómo lo defendemos? Contándole a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo le defendemos? Defendiendo los valores que Jesús también defendía. Defendiendo la vida, defendiendo la verdad, defendiendo lo justo, amando, queriendo. Esa es la manera en la cual nosotros podremos verdaderamente ajustarnos a lo que Jesús amaba. Así que queden estos 3 puntos en esta noche con nosotros. A Jesús hay que aceptarlo, hay que amarlo y también lo defendemos con nuestro testimonio. Recordando siempre que ayer éramos como ese ladrón. O tal vez éramos peor que ese ladrón, cada quien en su nivel. Pero una vez que Cristo llegó a tu vida, ya eres una nueva criatura. Ya somos diferentes. Que el Señor nos bendiga y sobre todo que estemos seguros, como estuvo aquel ladrón, seguro de su salvación, que también tú y yo estemos seguros en la salvación de nuestro Dios. Porque el Señor le dijo en ese momento, le dijo: Señor, quiero ir contigo. Y tú y yo tenemos que estar seguros que estaremos siempre con el Señor. Por eso dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso, que es ese lugar de ese espacio, ¿verdad? Ese lugar maravilloso donde estaremos todos en el nombre de Jesús. Amén.